Bien, bueno, como comentaba antes, el doctor antes ha hecho una excelente introducción sobre el tema de la sedación y, bueno, sobre todo haciendo hincapié en la parte de analgesia, ¿no? Aquí lo que queremos ver es un poco un método distinto de sedación que yo creo que viene para quedarse en las unidades de cuidados intensivos, eh, donde, sigo- pues comentaba antes también el doctor antes que, bueno, pues que los agentes sedantes que tenemos en nuestro arsenal terapéutico tienen bastantes problemas. Si seguimos buscando lo que es el sedante ideal, por favor, donde tenemos que buscar un agente de corta duración, fácil dosificación, amplio margen terapéutico, que no tenga, o que no produzca depresión respiratoria, que no produzca depresión cardiovascular y que no produzca tolerancia ni dependencia. Bien, esto es lo que buscamos para tener a nuestros pacientes sedados en la unidad de cuidados intensivos. ¿Lo tenemos realmente? Pues vamos a ver qué es lo que tenemos en este momento. Pues pasamos al siguiente. Bien, pasamos al siguiente. Propofol. El Propofol, también comentaba el doctor antes, es un fármaco que nos encontramos que tiene una vida media corta y que no se acumula, con lo cual debería de producir un despertar rápido cuando se termina su administración. Entonces está indicado en sedaciones cortas, sedaciones de 24 horas. ¿Y qué es lo que ocurre a partir de los 72 horas? En las unidades de cuidados intensivos, ustedes saben que cuando se administra este fármaco más de 72 horas nos encontramos tiene un efecto techo, es decir, por más que administramos no conseguimos la dosis, el paciente necesita más dosis, tiene una acumulación, se acumula, se produce un tiempo bastante prolongado de despertar. Además, nos encontramos con que el fármaco tiene un excipiente lipídico que produce su administración continuada por varios días, produce hiperlipidemia, con aumento esférico de triglicéridos, lipasa y amilasa. Además, es muy susceptible de contaminación. Hay casos donde, bueno, el propio anestesiólogo o el propio intensivista lleva el, el fármaco al hospital y este fármaco, utilizando un envase que es para una infusión continua de un solo paciente, se utiliza o se reutiliza y es muy fácil, es un medio de cultivo ideal para la salmonela y podemos producir pues directamente una sepsis por administración de este tipo de fármaco. Y cuando lo pasamos cuando estamos administrando las dosis altas, se va a producir una disminución de las resistencias vasculares periféricas y una hipotensión importante en el paciente. Está muy indicado en adultos, o está indicado en adultos, sin embargo, se produce cuando se utiliza en niños el síndrome de infusión de Propofol, que se produce prácticamente en el 1% de los pacientes, hay una mortalidad del 30% y bueno, pues es síndrome de infusión del Propofol, por lo cual no está indicado su utilización en niños. Luego tenemos las benzodiazepinas, y dentro de las benzodiazepinas, el fármaco que utilizamos, que también desaconsejado por las guías clínicas actuales, está el midazolam. El midazolam tiene acciones hipnóticas, sedantes, ansiolíticas, relajantes musculares y anticonvulsivantes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sí, ¿qué es lo que tiene? Pues lo encontramos que se produce efecto techo, tiene tolerancia, es decir, que por mucho que administremos no conseguimos un efecto importante, no tiene realmente un efecto sedante eh, muy marcado y además nos encontramos con que este fármaco va a generar dependencia y su administración puede conllevar a un síndrome de abstinencia aguda. Siguiente, por favor. Tiene además efecto acumulativo. Siguiente. Y además interacciones paradójicas. No sé si lo habrán visto ustedes, que cuando se utiliza en niños o en ancianos podemos encontrarnos con que el efecto es el contrario, es decir, se produce en vez de una excitación muy marcada. Siguiente. Y la alta influencia de delirio que aparece con la utilización de este fármaco es quizá lo que más lo desaconseja. Como representante de los agonistas, de los fármacos agonistas, de los receptores adrenérgicos alfa-2, tenemos la desmetomidina, que es un fármaco muy selectivo sobre estos receptores, que produce pues, analgesia, sedación consciente, ansiolisis, tiene ciertos efectos de relajación muscular y muchas veces se trata o lo utilizamos para el tratamiento del delirio. Pero ¿qué problema tiene este fármaco? Principalmente
Cuando se administra nos vamos a encontrar con que va a producir una hipertensión de corta duración seguida de una hipotensión larga y sobre todo de una bradicardia muy marcada, una bradicardia marcada que no, digamos que no cede bien o no es bien tratada siguiente, por favor, siguiente, que no es bien tratada con la atropina, ¿no? Siguiente. En cuanto a esto es relacionando con la sedación intravenosa, nos encontramos que fíjense que en este estudio de Jackson, como la dosificación de los sedantes intravenosos es muy complicada y nos encontramos con que en las unidades de cuidados intensivos se produce sobredosificación casi en un 45% de los pacientes, mientras que también hasta en un 30% nos encontramos que los pacientes no están suficientemente sedados. Es muy difícil conseguir el grado óptimo de sedación en los pacientes. Siguiente. Entonces, este sería el siguiente concepto de sedación inhalatoria. Este concepto no es nuevo, este concepto se ha utilizado desde hace muchos años. Lo que pasa que hasta, digamos, cierto tiempo requería unas condiciones para su administración, digamos que inoperables para utilizarlo en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué fármacos se usan para hacer la sedación inhalatoria? Tenemos dos. Tenemos como fármacos para utilizar, para realizar la sedación, tenemos el isoflurano y, sí, el sevoflurano. Son los dos agentes. Hay más fármacos que se utilizan como agentes anestésicos. Son fármacos que vienen del quirófano y donde en este momento están utilizando isoflurano, sevoflurano y desflurano. Bien, pero de estos tres tenemos dos que podemos utilizar en sedación inhalatoria, que son el isoflurano y el sevoflurano. Son fármacos, pues al siguiente. Son fármacos que están muy conocidos por utilizarse en la anestesia general y bueno, pues prácticamente desde el año 50 se vienen utilizando y tienen, todas sus propiedades están perfectamente conocidas. Lo siguiente, por favor. Pero estos fármacos son sedantes o son anestésicos. Se utilizan en quirófano, pues se utilizan en quirófano para producir anestesia y nosotros no queremos pacientes anestesiados en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Que queremos pacientes que estén sedados y graduar este grado de sedación. Siguiente, por favor. Pero ¿qué nos encontramos? Que estos fármacos van a tener su efecto principalmente utilizando una depresión sobre la corteza cerebral. Es decir, que si nosotros van a ser completamente dependiente de la dosis que vayamos a administrar. Si nosotros administramos una dosis pequeña, nos vamos a encontrar que va a producir una sedación ligera. Si aumentamos la dosis, vamos a ver que nos va a producir una sedación profunda y si ya lo utilizamos en quirófano con una concentración alta, nos vamos a encontrar que vamos a producir anestesia. Es decir, que dependiendo de la dosis que vayamos a administrar, nos encontramos que vamos a poder graduar la sedación en nuestros pacientes. Siguiente, por favor. ¿Qué características tienen? Pues son fármacos que se presentan de forma líquida, ayer lo veíamos un poco en el taller que tuvimos de ventilación mecánica, pero cuando actúan como vacuolos. Siguiente. Se administran en el sistema respiratorio, como veían a través del tubo endotraqueal. Siguiente. Constituyen, y como también me preguntaban, ayer preguntaban, ¿pero cómo se dosifican? Simplemente constituyen un porcentaje de los gases inhalados o exhalados. Es decir, el 2%, el 1%, el 0,5% del gas, del aire o del gas o del oxígeno, del gas, de la mezcla de gases que entra en el sistema respiratorio, ese constituye la dosificación. Siguiente. Esto es lo que yo les comentaba ayer, que es quizá la principal ventaja que tienen estos fármacos, que no se metabolizan y se eliminan tal y como se administra. Siguiente, por favor. Es decir, por favor, quédense con esta idea. No sufre metabolización hepática ni eliminación renal. Aquí tienen, por ejemplo, para que vean ustedes el porcentaje de metabolización siguiente, el isoflurano va a tener un 0,2% de metabolismo hepatorrenal. Y el siguiente, por favor. Y el sevoflurano nos vamos a encontrar que tiene un 2 o un 3%, un 3% de metabolización. Siguiente.
Por tanto, ¿qué sacamos de qué conclusión sacamos de aquí? Pues que el efecto de la dosificación es independiente a las insuficiencias orgánicas de los pacientes sedados, es decir, nuestros pacientes que están con insuficiencia hepática o insuficiencia renal o tienen problemas en este tipo de sistemas, no vamos a tener que modificar la dosis ni disminuirla, ya que no se metabolizan por esta vía. Siguiente. ¿Cómo funcionan? Pues el funcionamiento es muy fácil. Si nosotros es por todos los equilibrios del sistema, de los sistemas orgánicos. Pues si nosotros ponemos un aumento de concentración en un sitio y en el otro lado no hay, todo va a tender al equilibrio y por lo tanto esto va a funcionar por gradiente de concentración. Nosotros vamos a poner una concentración alta a nivel de la boca. Esto va a hacer que, el siguiente, por favor. Esto va a hacer que esta concentración va a llegar, va a hacer que vaya al alvéolo, el alvéolo siguiente lo va a ceder a la sangre y la sangre, lo siguiente, lo va a ceder al cerebro. Entonces, cuando llega al cerebro es donde va a realizar su efecto, su acción y vamos a conseguir el grado de sedación que nosotros queramos. Sí, cuando queremos mantener la sedación, siguiente, nos encontramos con que nosotros ponemos esta misma concentración que queremos en cerebro en boca del paciente, con lo cual se va a producir un equilibrio. Fíjense, nos vamos a encontrar con que tanto en el alvéolo, como en la sangre, como en el cerebro, como en boca, vamos a tener la misma concentración. Nuestro paciente se va a mantener sedado con el plano de sedación que nosotros queramos. Cuando vamos a despertar a nuestro paciente, siguiente, por favor, nos vamos a encontrar que quitamos la concentración en boca del paciente y vemos cómo inmediatamente los alvéolos lo ceden a la boca, la sangre lo cede al alvéolo y el cerebro, es decir, sale del cerebro y conseguimos despertar. Es simplemente una diferencia de concentración. Nosotros ponemos esta concentración en boca del paciente, subirá la dosis. Si nosotros quitamos esta concentración, el cerebro, del cerebro saldrá el agente anestésico y conseguiremos disminuir la sedación o despertar a nuestro paciente siguiente. Es decir, entonces nosotros vamos a encontrar con que estos fármacos van a tener un inicio y fin de acción rápido y predecible, siguiente, y con unos tiempos de despertar más cortos y con intravenosos. Fíjense en este estudio de doctora Kessling cómo nos encontramos que la diferencia en tiempos de despertar del propofol con el sevoflurano, como es estadísticamente y significativamente mucho más corto cuando utilizamos la sedación con sevoflurano que cuando utilizamos con propofol. Siguiente. Además, nos vamos a encontrar con que los fármacos van a actuar de una forma muy poco variable. Es decir, cuando utilizamos propofol podemos pasar de 1 a 2 a 3 o a 4 miligramos por kilo, pero en este caso la dosificación va a ser, la variación en la dosificación va a ser muy débil. Siguiente. Y el nivel de metabolización, como ya les comentaba antes, es muy bajo, ya que se eliminan a través de la exhalación por el sistema respiratorio sin detoxicación hepática y renal. Siguiente. ¿Cómo monitorizamos el grado de sedación? Pues fíjense, generalmente cuando ustedes utilizan propofol, lo que hacen es administrar el propofol y ver su efecto clínico, ¿no? Bien, pues es lo mismo que vamos a hacer cuando administramos este tipo de sedación. Es decir, vamos a ver qué tipo de sedación, vamos a fijarnos en el paciente, es decir, quiero una sedación ligera, quiero un RAS de -3, quiero un RAS de -4, quiero que mi paciente cuando le hable me abra los ojos y respire y me conteste, que reciba órdenes, que es lo que yo quiero, que nos vamos a ver así. Pero además, siguiente, por favor. Ustedes no monitorizan la concentración plasmática del propofol para saber exactamente cómo estamos dosificando al paciente. Aquí tenemos la oportunidad siguiente, por favor. Tenemos la oportunidad de saber exactamente qué concentración de agente anestésico, agente sedante, estamos administrando. Es decir, este tipo de sedación permite poner una monitorización y saber exactamente qué concentración de agente anestésico estamos administrando. Esto no es lo suyo es mirar el paciente y después asegurarnos con el monitor. Pero
nos permite, la sedación inhalatoria nos permite una monitorización perfecta de la sedación. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo administramos? Pues fíjense, esto se ha administrado, a veces antes se metía una máquina de anestesia en la unidad de cuidados intensivos para mantener una sedación inhalatoria. Esto, pues meter una máquina de anestesia de vez en cuando en una UCI, pues se puede hacer. Tener 12 cubículos con máquinas de anestesia manteniendo 12 pacientes en sedación inhalatoria no es posible. Pero ya Hudson hizo hace ya pues más de 20 años, diseñó un sistema desechable que conseguía hacer las funciones prácticamente de la máquina anestésica con un dispositivo desechable que se podía utilizar en la unidad de cuidados intensivos, pues simplemente administrándolo por medio de un perfusor, como vimos ayer, un perfusor donde el agente está en forma líquida, que pasa al sistema, la anaconda o sedaconda, y ya se administra al paciente. Vamos a verlo más despacio. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el dispositivo con un corte sagital, donde vemos que, bueno, pues tiene una entrada del ventilador, tiene una lámina de carbono activado, tiene un filtro bacteriano y vírico, que sirve también como humectador, y luego tiene, aquí viene el perfusor, viene el agente anestésico líquido por aquí, y esta varilla lo vaporiza, y aquí se conecta el paciente. Es decir, cuando el ventilador pone la embolada, entra el gas por aquí, recoge el agente anestésico, lo pasa al paciente y cuando el paciente exhala, vuelve por aquí, este carbono activado va a retener el anestésico y va a producirse la salida de los gases exhalados, de los gases expirados. Cuando se vuelve otra vez el ventilador, vuelve a mandar la embolada, vuelve a recoger el anestésico que hay aquí, más el de la varilla vaporizadora, y así vamos a recuperar el 90% del agente anestésico que estamos administrando. ¿Sí les queda claro? ¿Eh? Es decir, esto lo que hace es reflectar el 90%. En cada ventilación se pierde el 10% del agente sedante. Bien, siguiente, por favor. ¿Cómo se dosifica? Bien, la dosificación es bastante fácil. Esta la hizo nuestro grupo de investigación hace 20 años, que estaba dirigido por el doctor Javier Belda. Y bueno, vemos que principalmente va a depender del volumen minuto. Pero en un paciente, por ejemplo, aquí tienen de 70 kilos que quieren hacer una sedación ligera, pues los primeros 20 minutos vamos a poner en la jeringa 2,7 mililitros y después, cuando ya encontremos el equilibrio, vamos a bajar a 1,9. Bien, y así, con este 1,9, podemos mantener la sedación durante los días. Hemos tenido ya pacientes, están publicados pacientes de más de 200 días. Nuestro máximo récord es en 72 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Valencia. Siguiente, por favor. En cuanto para el tema de la dosificación, vemos también como este normograma que viene, que el fabricante también lo incluye, donde vemos que va a depender del volumen minuto. Vemos, por ejemplo, un paciente con un volumen minuto de 7 litros, vamos a empezar con una jeringa con la infusión de 3 mililitros por hora y cuando pasa una hora vamos a disminuir a 2,3. Siguiente. Es decir, que la velocidad de la bomba de jeringa, donde vamos a producir o donde vamos a hacer la infusión del agente, está determinada por el volumen minuto y el nivel de sedación que nosotros queremos. Es decir, si nosotros queremos hacer una sedación con isoflurano, empezaremos de 2 a 7 mililitros hora y conseguiremos una fracción expirada de 0,2 a 0,7. ¿Qué significa? Que con 2 mililitros hora y 0,2 de expirada, de telespiratoria, nos vamos a encontrar una sedación ligera y si ponemos 7 mililitros conseguiremos una fracción telespiratoria del 0,7% y conseguiremos una sedación profunda. Es decir, que va a ir muy relativa a la dosis que administremos. Siguiente. ¿Para qué tipo de paciente lo vamos a hacer? Bien, fíjense
que se está utilizando principalmente para, como broncodilatador y para crisis epilépticas refractarias. Entonces, lo aconsejable es que ustedes lo utilicen con normalidad, es decir, en pacientes que no tengan demasiadas complicaciones. La iniciación de la utilización de este tipo de agentes, la farmacocinética de los agentes anestésicos, la controlan muy bien los anestesiólogos. A los intensivistas les da un poco de miedo. Entonces, lo que no se debe hacer con este tipo de fármacos es utilizarlo en pacientes muy complicados. Es decir, la primera vez que yo utilizo sedación inhalatoria y la utilizo en un paciente que es súper complicado, esto no es muy bueno, ¿no? Es mejor utilizarlo en pacientes, empezar con pacientes que no tengan demasiadas complicaciones y después ya utilizarlo en aquellos pacientes que tienen muchas complicaciones, ¿no? Esto sería lo normal, pero lo pueden ustedes utilizar en cualquier tipo de paciente siempre que no haya susceptibilidad a la hipertermia maligna, ¿eh? La susceptibilidad a la hipertermia maligna es quizá la única contraindicación absoluta de la utilización de los agentes anestésicos inhalatorios. Eh, Fíjense, en cuanto a otro tipo de contraindicaciones, las tienen, pero las tienen en anestesia. Es decir, cuando nosotros utilizamos una dosis alta para hacer anestesia en nuestros pacientes, es decir, un 2%, un 2,5%, esto va a conllevar a una vasodilatación periférica, un aumento del lecho vascular, una disminución de la contractibilidad miocárdica y va a producir hipotensión. Es decir, las concentraciones altas van a conllevar hipotensión. Pero como nosotros estamos utilizando dosis que son la cuarta parte o la décima parte de la dosis que utilizamos para hacer anestesia, prácticamente estas contraindicaciones no se producen. ¿Cómo se utiliza? Fíjense, en este estudio también de la doctora Kessling nos encontramos, vean cómo se hace un estudio de 35 pacientes que utilizan para sedación de sevoflurano frente a propofol otros 35 pacientes, ¿no? Para conseguir un RAS de 4, de -4 a -3 y un BIS de 55 a 70. Fíjense las diferencias tan abismales que existen de la utilización con propofol frente a sevoflurano en todos los casos, en cuanto al tiempo de apertura de ojos, como seguimiento de órdenes, como extubación. Fíjense cómo estadísticamente significativo se produce una disminución importante en todos los tiempos. Sí. Hay multitud de estudios para la utilización en síndrome de distrés respiratorio, multitud de estudios que determinan que dispara un efecto antiinflamatorio en los modelos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Con el mecanismo de reducir, no, anterior, reduce la migración de neutrófilos y disminuye muchísimo la producción de citoquina. En este estudio, también de Chaldón, vean cómo, el siguiente, por favor, cómo es la relación PO2-FIO2, nos encontramos con que significativamente es mucho mayor cuando utilizamos sevoflurano que cuando utilizamos midazolam. En cuanto a la presencia de marcadores como el resraje, vemos tanto en lavado broncoalveolar como en plasma, vemos cómo es mucho menor con la utilización de sevoflurano con respecto a la utilización de midazolam. Siguiente, por favor. En cuanto a prono y terapias rotacionales, también se han utilizado en este estudio, un estudio que compara propofol midazolam con isoflurano, vemos cómo se llega mucho antes al grados de escala del RAS que buscamos, cómo hay una disminución de la consumición, del consumo de opiáceos en cuanto en el grupo que utiliza isoflurano. Vemos también cómo, en cuanto a los parámetros ventilatorios, el delta de presión baja, es más bajo, necesitamos menos presión para ventilar a los pacientes y menos cantidad de fármacos de catecolaminas para mantener el sistema hemodinámico en condiciones. Siguiente, por favor. También se ha utilizado, siguiente, por favor, también se ha utilizado en ECMO y pueden ustedes también observar cómo se produce una disminución también de los opiáceos en todos los casos, cómo se produce una disminución también de la necesidad de fármacos presores y cómo los volúmenes corrientes aumentan
y las presiones disminuyen significativamente también cuando se utiliza la sedación inhalatoria en este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, para concluir un poco con la charla, lo que nos proporciona la sedación inhalatoria son una acción rápida y predecible con tiempos de despertar cortos que se dosifican fácilmente y se puede ajustar el plano de sedación ya que modificando la dosis hay muy poca interacción con los sistemas cardiovascular y respiratorio, su efecto no se ve influido por insuficiencias orgánicas y la idea es que debe ser considerada como un componente normal para utilizar en las UCIs, pero necesita formación adecuada por parte de los residentes. Pues muchas gracias por su atención y luego lo La vida veremos. real